Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. Con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. En este episodio estaremos hablando del libro Mucho más que una cruz, con su autor, el teólogo y pastor Marcos Baker. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Juan 11, donde estamos revisando todos los libros de esta hermosa editorial. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias. Hoy día tenemos a un invitado muy especial para leer, o para comentar más bien, un libro increíblemente bueno. Y no estamos nada más ni nada menos que con su propio autor, don Marcos Baker. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Para hablar acerca de tu libro Mucho más que una cruz. Imágenes de la salvación para diversos contextos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Animado. Listo para esta conversación. Maravilloso. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por escribir y editar este libro que de verdad, mira, honestamente yo me lo leí, te voy a decir al tiro, el 2023, que estaba ya en un proceso avanzado de construcción de mi fe cristiana bien clásica, bien conservadora quizás, y este fue uno de los libros que me explotó, porque creo que nunca había visto antes de este tiempo el significado de la cruz como tú lo planteas acá en este libro. Entonces yo muy agradecida de que lo hayas escrito y que hayas reunido a cuántos autores, porque esto es como un compilado, una colección. Sí, colección, y que hay 18 capítulos, entonces, y hay como 2 capítulos introducción mía y después sería 16 diferentes como presentaciones, imágenes de la cruz por 15 autores, creo. Exacto. Y que cada uno le da una perspectiva o quizás cuenta una historia mostrando una imagen de la cruz de una forma bien poco convencional, quizás como una forma de decirlo, ¿no? Bien cercano, bien cotidiano, para entender, mirar lo que significa nuestra fe, ¿no? Y lo que significa la cruz dentro de nuestra fe de una forma más cercana, quizás, no tan teológica, no tan dura. Y Hay algo que me gusta mucho en el libro que usted, Marcos, presenta al principio, y es que vamos a agarrar la historia de la cruz y la vamos a presentar en diferentes relatos en vez de como una teoría cerrada. Entonces, una teoría cerrada nos limita a que tiene que ser como es, tiene reglas, como la ciencia, esas reglas, y no pasan la prueba de las personas que experimentan a nuestros, digamos, compañeros. Entonces ya todo se viene al suelo, pero el relato de la cruz nunca fue con esa intención. Siempre fue un relato para poder darnos a nosotros ideas, y que dependiendo de nosotros donde estuviéramos en nuestra vida, en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, poder entenderla de ciertos modos. Siempre se presenta con esta idea legal, pero podemos sacarla de la idea legal y ponerla en cualquier analogía. Si yo soy un pescador, pongámosle analogía de pescador, ¿verdad? Si yo soy un herrero, pongámosle una idea de herrero. Tenemos al Anselmo, que es el primero que viene y hace esta imagen de rey y vasallo, ¿verdad? Pero de ahí en adelante las imágenes son miles y el centro o la moraleja siempre es la misma. Qué bello que nos pueda sacar de una sola imagen que se predica como perfecta y pura y traernos cuántas otras opciones. Marcos, ¿cuándo en su vida de cristiano usted logró ver esta diferente alternativa de la historia? Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque siempre me gusta, o sea,
hablar de eso porque creo que la imagen, o sea, soy teólogo, tengo mi doctorado en teología y entonces yo digo a mis alumnos, o sea, que la imagen tal vez es que ando ahí en una biblioteca y pensando, bueno, ¿de qué debo tratar mi próximo libro? Bueno, aquí hay un libro sobre la cruz, tal vez escribo eso. Entonces, este libro, Los Raíces, está en la vida. Entonces, voy a tratar de hacer esto brevemente, pero una parte importante es que mi esposa y yo los dos crecimos en ambientes como hablaba Lulu, de iglesias conservadores, evangélicas tradicionales. Pero mi esposa, no yo, pero mi esposa creció con mucho temor de Dios y sentía... O sea, una de estas personas que estaba aceptando a Jesús como su Salvador como cada 6 meses o algo porque tenía temor que tal vez no funcionó. Y así era yo. Entonces, yo sabía eso. Entonces, pero ya vamos a adelantar y mi esposo y yo estamos en el seminario, estudiando en el seminario. Hasta este punto, entonces ya estoy como, no sé, 30 años, algo ahí. Ya había estado involucrado en el ministerio y yo siempre, o sea, hablaba de la cruz de acuerdo a como una teoría como presentó Andrés y no sabía de otra manera. O sea, siempre para mí la cruz era de que, bueno, nosotros somos pecadores, Dios es un Dios justo y no puede solo perdonarnos porque no sería justo, entonces tiene que haber castigo, entonces Dios castiga a Jesús en vez de castigar a nosotros y por este camino podemos estar salvados. Entonces yo siempre hablaba de la cruz de esta manera y no sabía de otra y aquí es el punto clave que nunca pensaba como una forma crítica sobre esta manera de hablar de la cruz porque era la única. Y yo sabía, bueno, la cruz es cosa central en nuestra fe. Entonces, ¿cómo es que voy a estar pensando negativamente sobre la cruz? Ok, entonces, momento clave fue, estuve en el seminario, en una clase de teología, y el profesor nos dio tuvimos la asignatura de leer un libro, se llama Cristo, ¿cómo sería en español? Entonces, como Cristo como Victor. En latín es Christus Victor. Christus Victor. Por Gustav Aulen. Entonces, él presenta, o sea, entonces él critica la manera que yo había pensado sobre la cruz y él hace el argumento que debemos pensar en la cruz como una victoria sobre Satanás, el muerte, el pecado. Entonces, que la cruz y la resurrección más es una cosa de victoria. Ahora, no 100% me convenció, pero lo que me mostró es que había otra manera de pensar en la cruz, que yo no, o sea, eran noticias para mí, yo no sabía que había otro, bueno, yo pensaba que como yo había hablado de cruz, era la manera en que siempre los cristianos habían hablado. Ok, aquí es el punto en la historia, por qué menciono a mi esposa. Entonces, yo estoy allí pensando, escribiendo mi ensayo sobre eso, y estuve ahí reflexionando, y yo dije a mi esposa, mira, esta manera que nosotros pensamos en la cruz, podría llevar a alguien de ver a Dios como un Dios castigador, un Dios enojado. Claro. Ok, no fue mi experiencia, pero como en esta manera que ya tuve un espacio que pude como hacer algo de evaluación, porque ya sabía, bueno, hay opciones. Y mi esposa me mira y me dice, bueno, sí, Marcos, es por eso que yo tuve tanto temor cuando era niña, porque yo pensaba, si Dios tiene que castigar a Jesús para perdonar a mí, o sea, no estoy tan seguro que en realidad va a funcionar, o que al fin de cabo de todo, que no me lo merezco. Va a perdonarme. Entonces, en este momento tuve este pensamiento. Yo dije a mi esposa, mire, niñas y niños no deben no deben tener miedo de Dios por nuestra teología. O sea, puede ser que tiene miedo de Dios porque su padre en la carne es tipo muy enojado y Dios Padre entonces también enojado. O sea, hay varias cosas que puede llevar a alguien de tener miedo de Dios, pero no debe ser por nuestra teología.
Entonces, en este momento yo dije, bueno, este tiene que cambiar. Ahora, para no hacer la historia tan larga, este fue como en 1988 y no es que la próxima semana publiqué este libro, o sea, en español ni inglés, fue cosa de décadas, pero regresando al comentario, bueno, de los dos de ustedes, lo que yo vi primero es que los teólogos, y yo soy teólogo, pero los teólogos, nosotros nos gustamos teorías y tratan de hacer todo, o sea, como en un paquete ordenado. Pero mi profesor del Nuevo Testamento me enseñaba que en el Nuevo Testamento lo que vemos no es una teoría sobre la cruz, sino imágenes. Entonces, lo que he tratado de hacer desde este tiempo, bueno, después de estudiar, pensar mucho, es por un lado hacer a personas de saber, mire, esta manera que muchos de nosotros explicamos la cruz, como que Dios tuvo que castigar a Jesús para poder perdonarnos, es algo, en el sentido histórico, es algo recién, o sea, tiene 500 años. Y hay opciones, no es la manera en que los cristianos siempre habían hablado. Y segundo, en vez de como ir con solo una teoría, mejor vamos siguiendo el Nuevo Testamento y usamos diversas imágenes y imágenes contextuales. Entonces, bueno, paro allí. Entonces, ahí es el trasfondo del libro. Por un lado, respondiendo en como un sentido pastoral que necesitamos maneras más positivas, más sanas de hablar de la cruz. Pero por el otro lado, si solo usamos una teoría o una imagen, solo tiene como aplicación en una situación. Pero la cruz, y esta cosa también, o sea, la cruz no es una teoría. La cruz y la resurrección de Jesús fue un evento, una obra de Dios para traer salvación. Y tiene impacto, o sea, en diversas maneras. Liberación de vergüenza, liberación de culpa, o sea, tener como escapar, tener liberación de espíritus malignos, de salir, escapar del temor. Entonces, de dar como importancia a mostrarnos cómo es Dios. Bueno, mejor paro y hablé mucho, mejor que ustedes preguntas. Perfecto. Sobre eso. No, Mark, está perfecto porque, mira, para mí es algo bien interesante e importante saber que yo no sé lo que piensan ustedes, ¿no? Pero me parece muy una falta grave que en español o en Latinoamérica no existan mayores conocimientos de estas distintas formas de entender la cruz, como que pareciera que tenemos una sola perspectiva, una sola mirada y que nos han enseñado y que yo creo que lo hemos conversado antes en este podcast, pero como yo creo que el 90% de la comunidad cristiana latinoamericana se mueve con solo esa perspectiva, que es la visión de la cruz con la teoría de la sustitución penal, creo que se llama, ¿no? Sí. Ya, y entonces encontrarnos con un libro como el tuyo, que yo creo que no hay muchos más, yo no en español, ¿no? En inglés y en otros idiomas pueden haber muchísimos, pero en español o en Latinoamérica no tenemos acceso a este tipo de nuevas perspectivas o otras formas de entenderlo que no son antibíblicas, todo lo contrario, como que son mucho más bíblicas, casi que la teoría de la sustitución penal, y que esa la sabemos de memoria, la conocemos todos, sabemos de qué estamos hablando, pero de otras formas de mirar esto no tenemos mucha información, no tenemos mucha material ni recurso al cual acceder y tomarnos para poder entender de otra forma. Por lo tanto, libros como el tuyo y las perspectivas como están dando cada uno de estos autores que tú reuniste, creo que son un gran aporte a nuestra fe, a nuestro entendimiento, a nuestras teologías distintas, varias, porque nos rompen la estructura con la cual fuimos criados, ¿no? Y con el cual... Sí. Y me parece, lo que quiero decir que me parece tan grave de que sea algo que haya estado tan en silencio y callado por
tantos siglos en nuestras comunidades cristianas. Es difícil de entenderlo. Racionalmente es difícil de entender por qué no tenemos acceso a esto. ¿Por qué no tuvimos acceso a esto por tantos años? Porque, como bien dijiste, y probablemente en la experiencia de muchísima gente como la de tu esposa, claramente que es una teoría que nos asusta, que nos cuesta entender a este Dios amoroso con esta transacción detrás, ¿no? Como con esta... Ay, como que no es gratis esto, no es por amor. Ujú. Hay como una mirada bien perversa para mí, desde mi punto de vista hoy día, entender la teoría de la sustitución penal. Sí, y creo que la teoría de sustitución penal o satisfacción penal es la lógica del mundo. O sea, si alguien hace mal, tiene que haber venganza, castigo, respuesta. Entonces, por un lado, es entendible que las personas, o sea, vemos esto, sí es, o sea, es entendible, pero es lo del mundo, no es el camino de Dios. Creo que quiero hacer un comentario sobre lo dijiste de bíblico, porque puedo imaginar que personas escuchando eso pueden pensar, bueno, no, pero este hombre es hereje, o sea, hablando de que esto no es bíblico. Pero cuando hablamos de la cruz en forma de satisfacción penal, o sea, como aplacando a Dios, yo pienso que esta forma de entenderlo no es bíblico. Y en los primeros 2 capítulos del libro trato de dar una explicación de cómo, bueno, de mi argumento. Entonces, por un lado, digo que yo pienso que la manera en que la teoría de satisfacción penal o esta manera de hablar de la cruz como que Dios tiene que castigar para perdonar, tiene una perspectiva sobre la justicia que no está de acuerdo con la perspectiva de justicia en la Biblia. Entonces, doy este argumento en el libro, pero otra manera que no es bíblico es que la Biblia proclama con diversidad de imágenes la realidad de la salvación por la cruz de resurrección, y de tener solo una no es bíblica. Entonces, a los oyentes que pueden ser sintiendo un poco nerviosos de no sé saberse, o sea, digo, bueno, al menos le pido de aceptar a la idea de que estaría mejor si usamos diversas imágenes de la cruz. Entonces, claro, al menos acepte eso. Yo también pienso que sería mejor si no usamos esta explicación, y hablo de eso en el libro, pero le pido de que, bueno, pero el libro aún tiene valor si no está de acuerdo con el primer punto. Ajá. Hay varias imágenes que pueden usar y que son bíblicos y que pueden sentir, bueno, no voy con Marcos en estar contra esto, pero puedo ir con Marcos en favor de estas varias imágenes. Sí. Pero es bien interesante saber también de que esta teoría, como dijiste, no tiene más de 300, 400, 500 años. ¿Qué pasó con todos los creyentes antes de eso? No tenían esta imagen. Los mismos apóstoles, los mismos discípulos, las primeras comunidades cristianas no tenían esta imagen. Es que imágenes han habido bastantes, creo yo que es el asunto. Y claro, yo creo que Marcos en los primeros capítulos, él es bien claro y él dice, yo quiero que ustedes entiendan, yo no tengo un problema con la sustitución penal si es una de muchas imágenes que podemos utilizar para nuestra bolsa de herramientas, ¿verdad? Mi problema, y lo comparto 100%, Marcos, es cuando se dice es la única y usted no la puede cuestionar porque no es solo la única y es perfecta. Y el problema que yo veo es que muchísimo cristiano, cuando llega a la iglesia y escucha el mensaje, dice, bueno, tiene lógica, muy bien, pero conforme pasa el tiempo, cosas que parecían tener lógica empiezan a caer y ellos dicen, bueno, esto ya no me suena tan bien por esto y esto otro también. De hecho, Marcos en uno de sus primeros capítulos también él hace una lista de esta imagen y nos da 3 y dice cuáles son los aspectos negativos de esta imagen y nos da una lista de 12 y son una lista bien compleja y hubiera podido hacerla más grande si quiere. ¿Por qué? Porque el asunto es que imágenes está bien tenerlas,
Cuando queremos forzar una sola como la única perfecta, es cuando realmente hay un problema. Y las imágenes todas tienen valor, todas. Hay imágenes peores, ¿verdad? En cierta situación, esa imagen peor puede tener un resultado específico para algo. El asunto es, esas imágenes, por eso me gusta mucho la analogía de la bolsa de herramienta, ¿verdad? Porque cuando usted ocupa un martillo porque tiene que clavar un clavo, entonces yo no voy a ir a agarrar un screwdriver, ¿verdad? Yo lo que ocupo es un martillo. Entonces, dependiendo de la situación, yo voy a mi caja de herramientas y yo escojo lo que necesito. Entonces, si yo tengo acceso a 10, 12, 16 imágenes, puedo venir y utilizar las que ocupen el momento adecuado dependiendo de lo que la persona que esté al frente mío necesite. Entonces eso es algo que a mí me encanta que desde el principio no es una crítica a la teoría popular, es una crítica al hecho de que se quiera monopolizar una sola idea y excluir las demás que tienen muchísimo valor. Y como dice Lulu, muchísimas de esas otras son mejores y a mí personalmente me gustan más también. No hice pregunta, ¿verdad? Sí, no, está bien, yo hablo. O sea, bueno, nosotros hemos hablado como los tres, hemos hablado de diversidad de imágenes y esto es importante, pero el libro no solo es que presenta como diversidad por tener diversidad, pero también son imágenes contextuales y no solo, o sea, la cosa de, ¿cómo puedo decirlo? Estamos siguiendo el Nuevo Testamento, no por solo repetir las imágenes del Nuevo Testamento, pero usar imágenes contextuales como los en el Nuevo Testamento usaron imágenes contextuales. Entonces, algo que me gustaría decir a lectores en América Latina es que, o sea, este libro, hay un libro similar en inglés, pero cuando Juan 1.1 me habló de publicar, o sea, de traducir el libro de inglés a español, yo diré, no, pero no podemos solo traducir el libro, porque el propósito del libro es tener imágenes contextuales. Y cómo que vamos a poner a un libro en América Latina lleno de ejemplos de los estados. Entonces, o sea, hay como la mitad de este libro es el mismo del libro inglés, pero otra mitad son capítulos nuevos que tienen contextos en América Latina o contextos latinos en los estados. Perfecto. Entonces, es algo que creo que es muy importante del libro también, es que en cada capítulo está relacionado con un contexto específico y con personas que tienen como necesidades diferentes y cómo la cruz y la resurrección hay conexión con estas personas en estos contextos. Ajá, perfecto, se entiende, perfecto. Marcos, y una pregunta, quizás un poco íntima mi pregunta, pero que tenga que ver también contigo, ¿qué pasó con tu esposa, por ejemplo, cuando tú le contaste estas nuevas perspectivas? ¿Cómo le cambió a ella su imagen de Dios? ¿O le pasó algo? Que es en ella como ejemplo, ¿no? Pero me pregunto, en tu vida como teólogo y en tu experiencia como profesor, ¿qué pasa con tus alumnos? ¿Qué pasa con la gente que tú le muestras otras perspectivas de esto? Ok, entonces, con mi esposa y con muchos alumnos, bueno, voy a contarles una historia y después regresar a hablar de mi historia. Entonces, una vez estaba dando como un taller sobre eso en una iglesia, había una conferencia un fin de semana, entonces hablaba de eso y después se fueron todos y quedaban una mujer y la mujer estaba llorando. Entonces, y empezamos de hablar y ella me dijo, mire, yo soy hija de misioneros, o sea, crecí en familia cristiana, pero hasta hoy yo sentí que no pude ser un cristiano porque ella me dijo que la manera en que hablamos de la cruz es que en mi ser no pudo creerlo, no pudo, o sea, captar y no pudo creerlo. Y hoy yo vi que hay otras opciones y hoy siento que sí puedo tener relación con Dios. Entonces, he tenido varias experiencias así, o sea, en un momento
hay un cambio radical porque las personas vean, no es así, hay otra opción. Por el otro lado, quiero regresando a mi esposa, tristemente, creo que, yo hablo de teología tóxica y teología sana. Y creo que mi esposa, ha luchado años como limpiar su sistema de teología tóxica. Entonces, había un momento cuando nosotros descubrimos hay otras alternativas que ella sí pudo salir del temor de que hablaba antes. Pero recientemente, hace 6 meses después, ella estaba leyendo uno de los capítulos en este libro, creo que el capítulo por Debbie Blue, y estaba como, y mi esposo me dice, es que es necesario para mí regularmente de recordarme de que la cruz es diferente de lo que pensaba como niño. Entonces, quiero ser como realista. Por un lado, dice, sí, yo puedo contarles muchas historias de personas que como liberación de esta teología tóxica, pero que también creo que como necesitamos ser compasivos con uno mismo y con otros, reconocer que puede ser cosa de años de ir saliendo de el impacto de teología tóxica. Claro que sí. Es cambiar una verdad en la vida enraizada muy fuerte, sobre todo si naciste siendo cristiano, ¿no? Con estas teologías. Es como aprender otro idioma. Ya de grande. Y regresando de lo que dije antes, que, la manera de pensar que, bueno, Dios tiene que castigarnos y bueno, si no puede perdonarnos. Por ejemplo, yo doy estudios bíblicos en el cárcel aquí. Entonces, cuando hablo la semana pasada estábamos hablando de la historia de Pablo, Saúl, en Hechos 9. Y yo les pregunto, en el mundo, ¿qué es la respuesta que uno esperaría? Que aquí está este hombre que está yendo en contra de Jesús. Entonces, en el mundo, el castigo es lo que uno espera. Entonces, pero vemos algo muy, muy diferente en cómo Dios trata a Saulo. Pero en nuestros trabajos, en la escuela, en la calle, pues vivimos en un lugar que uno hace algo y hay venganza, tiene que pagar. Entonces, es entendible que nosotros traemos mismo también a la cruz y pensar es así. Entonces, el evangelio radical de Dios es que Dios no es como nuestros sistemas, nuestras maneras de pensar. Correcto. Y se explica en el libro muy bien cuando usted nos da ejemplos de la diferencia entre la palabra justicia para uno en este tiempo y justicia para Dios, sí, o justicia para Jesús. O tenemos, si no me equivoco, un ejemplo también de José, lo que para José, el futuro esposo de María, él presenta, él quiere dar justicia a María, no sacando a la luz de que ella está embarazada. Y él dice, yo quiero ser justo y divorciarme de ella en secreto para que no le pase nada a ella. Entonces, es increíble porque si lo vemos de ese modo, justicia casi que significa lo contrario a lo que nosotros creemos que significa justicia. Y aún así también el mismo libro dice, aunque tenemos cierta tal vez pequeña cosita ahí, porque cuando uno, por ejemplo, habla de un jefe justo, un jefe justo usualmente es un jefe que nos ayuda, nos trata bien, que no nos anda haciendo la vida difícil. Entonces hay cierto punto ahí donde todavía esa definición, la más vieja, nos agarra poco, ¿verdad? Pero sí el lenguaje cambia. Y tristemente muchas de esas cosas empiezan a cambiar en nuestra mente. Algo que yo amo de todo esto, y es una de las cosas que me han hecho seguir abrazando el texto bíblico, es el hecho de que, digamos, a mí me encanta la ficción y tenemos unas cuantas historias de ficción aquí en el libro también, cuando estamos dándole una vuelta completa a lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz, con una historia de un pueblo
en Honduras, donde una persona con mucho dinero y mucho terreno vende terreno a ciertas personas y hay gente de economía media, gente de economía baja y él tiene una piscina y canchas y él quiere invitar a las personas. Bellísimo, me encanta, porque lo que yo amo muchísimo del texto bíblico es cómo Jesús parece que lo que ama es estas historias de ficción. Todas las parábolas son historias de ficción de cosas que no sucedieron, pero hacen que un mensaje sea tan fácil de abrazar versus cuando nos quedamos, digamos, con las teorías teológicas complejas, no son accesibles para todos, pero estas historias, estas imágenes son accesibles para todos. Entonces, ¿por qué no utilizar el método favorito de Jesús para poder explicar el sacrificio de Jesús con diferentes imágenes también? Y me encanta, o sea, el punto de no solo la imagen, sino traigámoslo a los nuestros, ¿verdad? En Latinoamérica, hagámoslo para que la gente de nuestra tierra entienda, nuestra gente. Es importantísimo darnos esa libertad y entender que las historias bíblicas están realmente diseñadas para que usted pueda utilizarlas y hacerla una imagen que tenga valor para la persona que lo necesita, porque al final todas las personas que entran al texto con una necesidad y tienen la mente abierta para recibir lo que el texto les da, el texto les ofrece. Pero el problema, vuelvo a lo mismo, que es tal vez lo que más me gustó de todo esto, porque es algo que yo he luchado por años, es que nos quieren encerrar a una sola historia, a un solo método, a una sola teoría. Amén. Y notar, o sea, esto de que hablaba del jefe justo es algo que puedo usar cuando estoy, o sea, enseñando, hablando, predicando en español, pero en inglés no. O sea, interesante. En lo de hablar inglés ya ni tiene eso. Entonces, es una ventaja en español que al menos podemos recordar, sí, hablamos de una justicia que sí es más como relacional y no solo de estatutos abstractos. Marcos, cuéntenos un poquito de dónde salió la idea de hacer su propia historia, parábola, analogía de lo que es el sacrificio de Jesús. Bueno, es una historia, bueno, ustedes pueden decidir si es interesante, bonito, pero bueno, como dije, cuando yo, o sea, tuve este momento de decir, bueno, tiene que cambiar, necesitamos otras maneras de hablar, pero era cosa de años para mí, de ir como tratando de como entender, ver otras alternativas. Bueno, en el momento estuve leyendo un libro por un especialista en Nuevo Testamento de Alemania y era un libro, o sea, denso, académico, pero, o sea, yo estaba como viendo que, sí, y viendo posibilidades, pero en medio de eso, había como una voz en mi mente que me decía, ok, está bien, Marcos, pero ¿podría explicar lo que está pensando ahorita en relación a este libro? ¿Podría explicarlo en su clase de escuela dominical con los niños y niñas de 12, 13 años? Entonces, la parábola que está en este libro, primero, o sea, era una parábola similar, pero estaba como basado en California, en los Estados. Yo escribí con la meta de tratar de explicar las ideas que había sacado de este libro en una manera que niños, niñas en mi clase de escuela dominical podría entenderlo. Y entonces la primera vez, o sea, antes de estar en el libro, yo presenté a mi clase de escuela dominical. Ajá. Sí, y eso, por supuesto, me imagino que te da la experiencia de que tiene una buena recepción, ¿no? Que tiene un entendimiento, que la gente quizás... Claro, y quizás hay una mayor comprensión finalmente de la fe, ¿no? De la inmensidad que es entender a Dios. Quizás esta es una forma que tiene un acercamiento mucho más, no sé cómo decirlo, como más humano, como más amoroso, como más tierno, como que habla efectivamente de un Dios de amor, ¿no? Sí. Pareciera que tuviera una llegada mejor, una entrada mejor a las personas. Pero es que, Lulu, usted sabe que ahí es donde yo veo
yo sé que no es justo, yo no debería hacer eso, pero a mí me cuesta mucho no juzgar a las personas trabajando en ministerios de este tipo, donde ¿cuál es cuánto me estoy ensuciando yo con la gente? Digamos, usted puede estar en una iglesia, creo que pasa mucho con el catolicismo. Hay padres que los mandan a todas las esquinas del mundo, pero viven en la iglesia, viven en la parroquial, o sea, viven en su cuadrito y no se ensucian con la gente, ¿verdad? Es en el cristianismo, yo siento que pasa mucho esto. Usted tiene que estar con la gente para entender este tipo de cosas y para poder entender la necesidad de lo que las personas quieren escuchar y entender. Y algo importante de todo esto también, y Marcos lo ha dicho varias veces ahorita, duró años, pero es que esos años son tan importantes. Una de las cosas que yo siempre me he quejado es el Nuevo Testamento tiene los libros de Pablo en desorden porque cuando se arma el Nuevo Testamento no sabíamos el orden correcto de las cartas de Pablo, entonces todo el Nuevo Testamento se arma del libro más grande al libro más pequeño, desde Hechos hasta Judas, ¿verdad? Entonces cuando uno lee a Pablo en desorden, uno dice, oh, mira, las ideas de Pablo parece que están muy claras en todo el asunto. Pero cuando uno finalmente va y busca el orden cronológico de las cartas, ¿verdad? Que empezamos con, si no me equivoco, empezamos con, ¿cuál es la primera? Es primera Tesalonicenses, después Gálatas. Sí. Si uno va y lee en orden, uno dice, oh, mira, Pablo no estaba tan claro en todo y Pablo tuvo un proceso que duró años de formar ideas y esto es algo tan humano porque y creo que viene mucho con esto del libro. Por eso el libro se llama, verdad, más que la cruz, más que una cruz, es que son ideas, son entendimientos que no vienen de un día para otro. O sea, usted no puede predicar eso un domingo y la gente lo va a entender. Esto ocupa tiempo, ocupa años, no solo usted ocupa vivir el evangelio, amar a la gente desde el evangelio, llenarse de gente y llenarse de evangelio, ¿verdad? Ocupa tiempo para usted poder llegar y entender tal vez esta teoría de sustitución penal que me han estado predicando por tanto tiempo no tiene lógica, porque cuando yo me lleno de gente, cuando yo estoy embarrándome y ensuciándome con las personas que amo, Dios no puede tener menos amor que yo, porque esa es una de las quejas más grandes que yo he visto con respecto a esta teoría, es Dios no actúa por amor, actúa por una necesidad de pagar una cuenta, saciar su ira, ¿entiende? Entonces llegamos a un punto donde dice, ¿cómo es que yo amo más que lo que parece que Dios debería amarnos a nosotros? Entonces las cosas no conectan y este tipo de cosas, por eso es que se ocupan años y me encanta y yo creo que es necesario y tal vez, no sé por qué me emociona tanto aclarar de que todo esto ocupa tiempo. No es solo sentarse a leer, ¿verdad? No solo terminar el libro. Duré 3 semanas leyéndome el libro y ya ahora lo entiendo todo. No, son cosas de año. Y proceso. Valoro mucho, Marcos, que adentro de su vulnerabilidad venga y nos diga, yo duré mucho en llegar a esto. Y es que ese es el mejor modo de llegar a esto, creo yo. Y también, o sea, y uno no llega, o sea, no es que ya, punto, ¿por qué encuentro situaciones nuevas? Y entonces, no es que puedo tener, o sea, siempre estoy buscando, o llego cuando hay necesidad, que necesito otro tipo de martillo en mi caja. Entonces, sí. Sí. Sí, su cosa de cuando está hablando de amor. Una vez en una clase, cuando estaba enseñando eso, y una alumna dijo, ¿cómo es? Y ella dice, ¿por qué no dejamos a Dios? O sea, de pensar en Dios que es al menos igual a un buen padre. O sea, entonces, en vez de este concepto que tenemos, ¿por qué no dejamos de pensar en Dios que Dios es al menos como un buen padre? Y entonces creo que es un punto importante. Otra cosa que quiero, o sea, porque hemos hablado, o sea, con mucha crítica de que quedar en solo esta manera de hablar de cruz y todo eso. Y creo que es muy, muy importante. Quiero comunicar de que
yo estuve involucrado como 15 años en el ministerio y solo hablaba de una manera. Y no es que miro todos estos 15 años como que, bueno, no tenía valor de nada. No veo que mi encuentro con Dios como niño, cuando use una oración basada en esta teoría, no siento que es decir que, bueno, no tenía valor. Mi punto es que podemos hacer mejor. Entonces, no quiero que las personas sienten como atacados diciendo que, bueno, su ministerio no cuenta. O su teoría está mala. Es que claro, podemos hacer mejor. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y eso habla también del Dios que tenemos, ¿no? Un Dios inmensamente infinito que no creo que es muy difícil bajarlo a nuestro razonamiento y entenderlo. Como sabemos la imagen esta de que 3 personas ciegas están frente a un elefante y lo tienen que describir y cada uno describe algo muy diferente, ¿no? Sí. Y se trata del mismo animal. Yo creo que con Dios nos va a pasar siempre lo mismo y mientras más formas distintas hayan de tratar de verlo y entenderlo, más suma a nuestra caja de herramientas de poder tener mayor acercamiento. Sin desmerecer ni una por la otra. Quizás yo sí prefiero quedarme con todas estas otras imágenes y dejar de lado la otra, yo porque también, viví mucho, viví décadas en la otra, entonces ahora quiero vivir otras décadas en otras imágenes. Pero Marcos, sí, entiendo. Le voy a hacer una pregunta injusta. Y si no quiere contestarla, me puede decir mejor no y la cortamos. Okay. Yo personalmente, y tengo muchos conocidos y sé que tenemos oyentes que en este momento, aunque aceptamos la historia de la resurrección como una historia muy bonita, con mucho valor acerca de toda la narrativa del evangelio, ¿qué podemos hacer con la imagen de la cruz? Aquellas personas que tal vez estamos o tal vez no tenemos la certeza de poder decir la cruz, o sea, es que se supone que el asunto de la cruz es lo que viene después, ¿verdad? La resurrección. Me estoy haciendo bolas. Ok, voy a empezar de nuevo, perdón. Si por casualidad uno ya no sabe qué creer de la resurrección, digamos, si fue 100% literal, pero de todas formas hay valor en la historia de la resurrección, ¿pierde fuerza la imagen de la cruz? Y discúlpeme por esta pregunta. Bueno, voy a dar es realmente dos comentarios. Dale. O sea, una ventaja, otra vez, de tener varias imágenes es, por ejemplo, hay imágenes en el libro que enfoca en la cruz y no tanto en la resurrección y tienen poder, entonces, y son, yo creo que muy positivas y buenas, pero ellos no pretenden de dar como una explicación total de la salvación. Entonces, por un lado, yo diría sí, o sea, hay posibilidad de encuentro de cosas nuevas, de un evangelio, aún teniendo como dudas sobre la resurrección. Pero por el otro lado, yo diría, pero no podemos tener la totalidad de la experiencia de salvación sin la resurrección. Entonces, de usar una imagen, solo enfocar en la cruz, creo que está bien. Pero en mi opinión, y en esto tal vez soy como más tradicional, pero han habido momentos en que yo he estado enfrente de eso y he optado a decir que, bueno, yo no puedo explicar eso, no puedo entender todo eso, pero yo acepto eso como parte del evangelio y es la historia en que yo estoy poniendo mi fe. Y yo siento que hay muchísimo valor también en poner cositas, digamos, como en la caja de la fe, como en esto. Si perdí mi certeza, de todas formas puedo creer en esto por fe, por una decisión personal, donde no tengo que convencer a nadie, no tengo que dar explicaciones, no tengo que predicarlo, porque yo siento que a cómo van las cosas, a cómo no siento que la situación está, tal vez la situación social, política, ver cómo el cristianismo ha cambiado en estos últimos 10 años, no sé.
han hecho cosas en mí donde me han llevado a, digamos, si tengo que cuestionar algo, ahora tengo que cuestionarlo todo. Si quiero ser justo, tengo que hacerlo con todo, ¿verdad? Entonces hay cosas donde yo digo, ok, esto donde si yo ya no tengo certeza, lo voy a poner en la caja de la fe y quiero creer en esto porque me trae paz y listo. Bueno, creo que, y una cosa que usted está pensando, bueno, pensamos en Tomás, Ajá. o sea, porque creo que nuestros sistemas religiosos son los que demandan que tiene que como creer en todas esas cosas y si no, problemas. Ahora, como digo, yo pienso que creer en la resurrección es importante, tiene valor y pienso que Jesús también pensaba eso. Pero miramos, él no estaba como atacando, criticando a Tomás. Entonces creo que si alguien tiene sus dudas, entonces, bueno, está en buena compañía y creo que podemos tener la seguridad que Dios está muy abierto a acompañarle en su caminar hacia la fe. Claro. Como se hizo con Tomás. Y no es como el religioso que va a estar ahí señalando y cómo creen estas cosas y dice que es un cristiano. O sea, y por eso es, o sea, regresando a donde empezamos, el punto clave es cómo es Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Y creo que para mí la cruz nos revela un Dios de amor, un Dios que está tan comprometido a su pacto a salvarnos que estaba listo aún de morir para traer esta salvación a nosotros. Totalmente de acuerdo, Marco. Marco, no te queremos robar mucho tiempo más. Sabemos que eres un hombre ocupado. Muy ocupado. Y tal vez nada, ¿sí? Podría ser una última pregunta. De los 15 capítulos que usted no escribe, ¿cómo tomó la decisión de encontrar a esos autores para que dieran su lado de la historia? Y me alegra mucho ver varios autores también latinos, incluyendo a David Gaitán, que ya lo tuvimos que, si no me equivoco, en nuestro episodio número 4 por su libro Inmersión. ¿Cuál fue el proceso para usted escoger las personas que usted quería que terminaran hablando de este tema también? Ok, no había un proceso. Entonces, había hay unos aquí que eran alumnos míos. Y en mi clase de Cristología yo le di la tarea de hacer una presentación contextual sobre la cruz. Entonces yo le leí y pensé, este es excelente, voy a usarlo en el libro. Entonces unos encontré. Y hay otro aquí de que estuve hablando con una persona y me dijo algo que pasaba en su ministerio en esta semana. Y yo dije, mire, podría escribir eso. Había otros que yo solicité. Por ejemplo, a Nancy Bedford. Yo le dije, Nancy, estamos haciendo eso, me gustaría tener algo del contexto de Argentina, tiene un sermón, una presentación, entonces, yo busqué a ella y pedí y me mandó. Obviamente, había otros a que yo escribí y dijo que, bueno, no, ellos me mandaron algo y sentí que, bueno, no es así. Entonces, una combinación que cosas que yo encontré como en el camino y otros que yo pedí buscando ejemplos. Por ejemplo, lo de Anna Thiessen, que era de un contexto de personas indígenas en México. Y yo quise, tener algo de un contexto así, no tanto solo de como contexto urbano y así. Entonces buscaba ejemplos de diferentes contextos y otros encontré. Pues muchísimas gracias, Marco. La verdad es que todos los capítulos, la edición, muy bien. Creo que este libro es un excelente libro para usted poder empezar este proceso. Porque como Marcos dijo desde el principio, no es una crítica directa. Es ofrecer diferentes imágenes, diferentes historias, poder simple y sencillamente extender nuestra visión, hacer, digamos, el panorama más grande
como dice Lulu, libros tocando ese tema en español no hay, entonces este realmente agarra muchísimo valor. Marco, no sé si le gustaría dar una idea o algo que cree tal vez importante que no tocamos, ya digamos para ir terminando, con la intención 100% de el que esté escuchando este episodio, vaya, compre el libro, no se va a arrepentir. Bueno, o sea, creo que ya comuniqué, pero regresando otra vez a la historia donde empecé, o sea, que el libro es muy enfocado en lo cotidiano y en el ministerio, o sea, en los raíces, en la vida. Entonces, en las imágenes va a haber, o sea, creo que pensamientos que reflejan, o sea, una teología o una manera de leer la Biblia de muy profundo, pero que las personas deben tener la confianza que es un libro que puede leerlo y va a darles, bueno, dos cosas. Uno, yo oro que el libro va a tener impacto en su vida, o sea, de que por leer el libro, yo espero que va a experimentar en una manera nueva y profunda las implicaciones, las posibilidades de salvación por la cruz de manera que no ha experimentado todavía. Entonces, uno, a nivel personal, y dos, que va a darles, como hemos hablado, herramientas para su caja de herramientas que pueden usar en diversas situaciones. Entonces, o sea, nosotros teólogos tenemos reputación de no ser muy prácticos, pero creo que este sí es un libro muy práctico. Sí, es que hay material que es difícil de digerir y hay material que es fácil de digerir. Y al hacerlo tan cotidiano es muy fácil de digerir. Así que confíen en nosotros. Totalmente. Marcos, muchas gracias por estar aquí nuevamente y muchas gracias por escribir este libro y ofrecernos a nosotros los latinos unas miradas frescas y nuevas acerca de la cruz. A mí en lo personal, este libro hizo que me enamorara más de Jesús, fíjate, más de su mensaje, de su muerte, de su vida, de su resurrección y de la importancia de la fe, ¿no? De creer en esto. Así que muy agradecida, Marcos. A ustedes, gracias por la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y en esta parte del podcast usualmente es cuando les decimos cuál es el próximo libro que vamos a leer, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a anunciar una pequeña pausa, entonces esto va a ser el fin de la temporada número 2 y vamos a volver con la temporada número 3 muy pronto. Muchísimas gracias.